Bueno, muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, del cual en realidad hacía falta hablar, que era lo relacionado con ginecobstetricia. Y con esto podemos empezar a hablar de la eclampsia. Este es un trastorno que venimos como en un manejo multidisciplinario, principalmente por la especialidad de gineco. Y también lo queremos traer a colación en nuestro grupo de interés, por lo que ya conoceremos que esto del fenómeno neurológico que ocurre gracias a ciertas condiciones patológicas durante el embarazo. Entonces, el día de hoy traemos esta charla, la perspectiva integral de la eclampsia. Mi nombre es Juan Francisco Guevara, estudiante de noveno semestre de la Universidad de La Sabana y se encuentra el día de hoy con nosotros el doctor Rodrigo Cuevas. Él es médico ginecólogo y obstetra, también es docente de nuestra universidad. Y bueno, doctor, también te agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y bueno, entonces a medida que se vayan conectando todos, pues ahí ya iremos como empezando a poquitos. Juan Mientras tanto, Francisco, sí, perdona, te claro. interrumpo, no, agradecerte a ti por la invitación y felicitar, digamos, al grupo por este tipo de iniciativas académicas que enriquecen muchísimo la formación de todos como médicos. Muchas gracias a ti por la invitación y al grupo por estar presente. Claro que sí, doctor. No, y también lo que les comentaba a varios estudiantes es que también se animen a hacer un grupo de interés en gineco. Es muy importante, es una especialidad que la verdad la Sabana es muy bueno en eso y queremos aprovechar para poder tocar el tema de gineco por parte de nuestro grupo y que se empiece a avivar esa llama en los estudiantes que también se encuentran con nosotros de semestres inferiores, doctor. Entonces, eso también lo tenemos como objetivo. Bueno, muy bien. Entonces, a lo largo de esta charla van a entender las personas que de pronto no han escuchado mucho acerca del tema, por qué tenemos esta imagen de fondo. Y también porque en la infografía con la que llegamos a promocionar nuestra charla también se encontraba como una tormenta eléctrica. Entonces, aquí tenemos nuestro contenido del día de hoy. Esta viene siendo desde el diagnóstico diferencial de los trastornos hipertensivos gestacionales. Ahorita vamos a conocer la relación que existe entre estos y el desarrollo de la eclampsia. Y desde ahí vamos a empezar a hablar desde la enfermedad, lo que viene siendo su definición, epidemiología, patogenia, clínica, neuroimágenes, histopatología, diagnóstico y su manejo. Así podemos hablar de todo este tema de una forma integral y que no se nos escape realmente lo más importante de este tema, al ser una condición tan urgente y que hoy en día pues se sigue considerando parte del espectro de la mortalidad materna en nuestro país. Entonces, aquí vamos a comenzar con ello. Este cuadro es muy bonito, es de Up to Date, en el cual nos comienzan a mostrar todo el espectro de los trastornos hipertensivos gestacionales. Este es un preconcepto de nuestra charla y considero que es necesario tenerlo en cuenta porque nosotros debemos tener en mente que las cifras tensionales altas durante el embarazo son el origen de muchas otras patologías, complican muchas veces el embarazo y son supremamente frecuentes en la atención, al menos en las rotaciones que nosotros hacemos y en nuestro país. Esta condición tiene un espectro de enfermedades, como les digo. Entonces, el pilar donde nosotros empezamos a hablar de hipertensión durante el embarazo viene siendo desde estas cifras. Entonces, voy a empezar aquí con la plumita. Entonces, tenemos cifras de 140, 90. Y todo lo que vaya de ahí para arriba se le considera como un trastorno hipertensivo gestacional que, dependiendo de las semanas en las que se presente y ciertos síntomas y signos que se le pueden ir sumando al trastorno, se le puede dar otro nombre y ya lo empezaremos a ver. Entonces, digamos,
que se presenten este tipo de cifras tensionales, nos hacemos una primera pregunta. La madre se encuentra más allá de las 20 semanas de gestación y antes de las 6 semanas posparto en el puerperio. Entonces, si nuestra respuesta ante eso es que sí, vamos a seguir por esta parte del algoritmo. Hay algo que nos interesa mucho al tener estas cifras tensionales altas y es medir la proteinuria en estas pacientes. Existen ciertos criterios, entre los cuales se encuentra la relación proteinuria-creatinuria, la proteinuria en 24 horas, o también las tiras reactivas para proteínas en orina. Todas estas, si cualquiera llegase a dar positiva, se le da un diagnóstico probable de una preeclampsia. Ese es el nombre, de pronto más sonado, entre los trastornos hipertensivos gestacionales. Y ya empezaremos a entender de dónde viene esta palabra de la eclampsia. Entonces, cuando la preeclampsia se le añade una cifra tensional mayor de 160 a 110 o la paciente comienza a tener síntomas de origen súbito, cerebrales, visuales, cualquiera de esos, dolor epigástrico intenso, trombocitopenia menor de 100.000, creatinina mayor de 1.1, edema pulmonar o transaminasas que se le ven más allá de 2 veces su valor normal, se le denomina una preeclampsia severa o con criterios de severidad. Todo esto viene a colación porque los trastornos hipertensivos gestacionales, como pueden ver, tienen por la parte de la preeclampsia con signos de severidad a el espectro neurológico, al compromiso cerebral. Y es por eso que es importante tenerlo en cuenta, porque ahorita conoceremos cómo ciertas manifestaciones clínicas nos pueden alertar que esté yendo más allá de la hipertensión a desarrollar lo que viene siendo la eclampsia. Bien, entonces la palabra preeclampsia, pues claro, su prefijo viene diciendo lo que sucede antes de la eclampsia. Muy bien, y cuando no tenemos ninguno de esos criterios de la proteinuria, nos volvemos a hacer las mismas preguntas que encontrábamos ahorita. Y si cualquiera de esas llegase a dar positiva, también puede ser una preeclampsia con criterios de severidad o severa, como quieran llamarla. Y así es como tenemos estos conceptos. En caso de que simplemente tengamos una hipertensión aislada, sin ninguno de estos síntomas, más allá de las 20 semanas y antes de las 6 del puerperio, sin ninguno de estos criterios que les mencioné, simplemente se le denomina una hipertensión gestacional. Eso ya viene siendo otra parte del manejo de gineco como tal. Y en caso de que llegase a dar una cifra tensional mayor de 160 a 110, se le llama una hipertensión gestacional severa. Eso viene siendo todo el algoritmo por esta sección, si es que se comprende esas cifras tensionales entre este periodo, entre las 20 semanas de la gestación y antes de las 6 del posparto. En caso de que no se encuentre en este rango, aunque existan, por ejemplo, casos de preeclampsias atípicas que no lleguen a estar durante este tipo de fechas del embarazo, por lo general se les da el diagnóstico de hipertensión crónica, bien sea que ya llevaba con eso antes del embarazo o la desarrolló después del embarazo. Entonces, esa hipertensión crónica, uno se puede hacer las mismas preguntas que encontrábamos ahorita aquí en este cuadrito. En caso de que alguna llegase a tener un valor positivo, se le puede llamar una hipertensión crónica tal cual, con preeclampsia severa, ¿sí? Sobreañadida, como quieran llamarlo. Y en caso de que tenga una hipertensión crónica y que de un momento a otro desarrolla un incremento severo, súbito de la presión arterial, sumado o no con proteinuria, con el hallazgo de proteinuria, también se le puede llamar una hipertensión crónica con preeclampsia. Cualquiera de todos estos. Y esos son los conceptos que ahorita tendremos en cuenta porque de pronto los mencionaremos bastante a lo largo de la charla, pero el simple hecho de tenerlos ya en cuenta y a través de este algoritmo que hace el trabajo mucho más fácil, es mucho mejor. Existen otros trastornos hipertensivos gestacionales en los cuales no están contemplados en el algoritmo, por ejemplo el síndrome de HELP,
Para las personas que no lo hayan escuchado, pues es unas siglas que, a ver, que lo que nos dice es lo siguiente. Hemólisis, eh, transaminasas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, trombocitopenia. Existen ciertos criterios, eso pues de pronto es más como para que lo tengamos en cuenta a lo largo de la charla, pero todos estos vienen siendo los trastornos hipertensivos que pueden originarse durante el embarazo y que son la causa principal de la eclampsia. La eclampsia se puede sobreañadir a cualquiera de estos como una complicación importante y de manejo urgente. Entonces, por el momento lo tenemos así. Esta es la definición de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es la eclampsia? Muy bonito. Aquí encontramos el término en griego, eclampsia, y su etimología es difícil de desglosar porque se encuentran varios prefijos, fijos, de todo, y en general lo que nos trata de decir la eclampsia es que es un ataque muy rápido, como un destello de luz, como un relámpago, ¿sí? Porque se originaba antes, a lo largo de la historia, de una forma súbita y las personas no sabían por qué ocurría. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué era la clínica de estas pacientes? La aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, o también se llega a reportar que la aparición de coma o amaurosis, o ceguera súbita, durante el transcurso de un trastorno hipertensivo gestacional se le considera una eclampsia. Y por eso, como la gente no sabía su origen, sino hasta el origen por allá del esfigmomanómetro y el estudio que estas madres tenían por lo general cifras tensionales elevadas y que se le dio su relación con la hipertensión, hasta ese momento era de origen desconocido, no sabían por qué ocurría. Pero esto es lo que se tiene y el término griego nos quiere decir un ataque tan rápido como un destello de luz. Estas convulsiones pueden aparecer antes del parto, durante este o hasta en las 48 horas posteriores al parto. Sí, existen reportes que pueden darlo más allá de eso y pues sí, claro, la paciente se encuentra también en el puerperio, pero por definición es esto que encontramos aquí en pantalla. Y bueno, la eclampsia es esto, es una complicación que puede originarse a lo largo del transcurso de cualquier trastorno hipertensivo gestacional y que lo complica con convulsiones tónico-clónicas generalizadas, coma o amaurosis súbita. La epidemiología en el mundo nos dice que los países de primer mundo en realidad tienen una incidencia baja, mientras que en el tercer mundo la verdad sigue siendo frecuente, ¿sí? Se da una cifra de 20 a 142 por cada 10.000 partos y su principal pico de presentación se encuentra entre la adolescencia y los 25 años, ¿sí? En ese momento de la vida, cuando estas madres ya pues llevan su periodo desarrollado con la gestación, lo que ocurre es que muy probablemente tengan de forma asintomática, sin que ellas se den cuenta, ciertos signos que ahorita lo veremos a tener en cuenta, que nos pueden hacer pensar que la paciente esté sufriendo de un trastorno hipertensivo gestacional o que estemos frente a un desarrollo súbito de una eclampsia. Eso lo vamos a tener en cuenta. Esta es una patología principalmente del tercer mundo, pero sigue siendo considerada en el primer mundo aún como una de las causas del top 10, digámoslo así, de la mortalidad materna. También, entonces, tenemos en cuenta que principalmente ocurre antes del término, ¿sí? En el 50% de los casos, entre las semanas 20 a 30 en el 20% de los casos, el 59% ocurre antes del parto y cerca del 90% de los casos tienen como síntoma principal cefalea y se desarrollan también durante la semana posterior al parto. Entonces, tengamos eso en cuenta. Es una enfermedad que se desarrolla antes de término sobre todo y anteparto en el 59% de los casos. Y cuando llega a originarse después del parto, su principal síntoma en el cual podríamos llegar a pensarlo
es en una cefalea, sea en el 70% de los casos. Muy bien. Los factores de riesgo importantes para tener esto vienen siendo los que ustedes encuentran acá. Nuliparidad, historia de preeclampsia, eclampsia, edad menor de 18 años o mayor de 40 años, aunque ahorita estábamos viendo que durante la adolescencia viene siendo su pico. Es por eso que lo encontramos antes también de los 18 años, que es donde se da su mayor expresión también. La enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes, diabetes, gestación múltiple, obesidad, raza negra, hidropesía fetal, hipertiroidismo no controlado. Entonces, como pueden ver, es un espectro gigante de factores de riesgo y sobre todo que están relacionados con el desarrollo de hipertensión arterial en general. ¿Sí? Viene siendo todo lo que encontramos acá, podría ponerlo en una misma presentación de factores de riesgo para hipertensión durante el embarazo también. O también algunos de estos sirvan como factores de riesgo para una hipertensión arterial en cualquier persona. Y es por eso, por su estrecha relación con los trastornos hipertensivos gestacionales. Y no son los únicos, también se encuentran los que tenemos por acá. La restricción del crecimiento intrauterino, abrupción, desprendimiento o abrupcio de placenta, historia de óbito fetal, intervalo intergestacional prolongado, fertilización in vitro, apnea del sueño y hasta el trastorno de estrés postraumático. Toda esta viene siendo una lista, obviamente algunos factores de riesgo, sobre todo los que encontramos aquí en esta diapositiva, desde acá se encuentran aún en estudios pequeños y que hoy en día, a pesar de que se les dé una relación con el desarrollo de la eclampsia, requieren más estudio. De resto, los que encontramos de aquí para arriba, los que ya mostré y estos tres primeros, sí están muy bien demostrados, bien desarrollados a lo largo de los estudios y que se ha demostrado una relación estrecha entre el desarrollo de eclampsia con estas condiciones. Muy bien. A diferencia de muchas otras enfermedades que se les conoce su mecanismo de fisiopatología, en realidad la eclampsia no tiene un modelo claro de su patogenia. Existen dos perspectivas. La primera de ellas es que dice que la hipertensión lo que hace es hacer una ruptura de ese sistema de autorregulación que nosotros conocemos, que a medida que va aumentando la presión arterial, sí, también las cifras tensionales pueden colaborar a que la dilatación de la circulación arterial del cerebro pues pueda adaptarse a ese medio. En realidad, esta hipertensión durante el embarazo lo que va a hacer es que no permita ese desarrollo adecuado del sistema autorregulador y lo que ocurra es que exista una exageración frente a esa respuesta, una hiperperfusión del tejido encefálico, disfunción endotelial, edema vasogénico y citotóxico, y eso es lo que vamos a encontrar ahorita, por ejemplo, en las neuroimágenes, que lo que uno encuentra es edema vasogénico principalmente, en algunos casos ya bien graves, que es el edema citotóxico, pero se da esta postura de lo que viene siendo las neuroimágenes, lo que nosotros encontramos por ahí. Por eso se le ha dado mayor relación a este modelo de patogenia con la eclampsia, más que con el que les voy a mencionar a continuación. Y es que el otro modelo dice que la hipertensión lo que hace es activar al sistema de autorregulación, lo que provoca lo que nosotros conocemos normalmente en cualquier persona, que es un fenómeno de vasoconstricción de los vasos cerebrales. Entonces, eso lleva a hipoperfusión, isquemia localizada, disfunción endotelial, edema vasogénico. Si ven, el resultado termina siendo el mismo, pero el mecanismo por el que ocurre, o sea, hiperperfusión o hipoperfusión, es lo que nosotros venimos preguntándonos. Es que la autorregulación de la circulación cerebral produce hiper o hipoperfusión en una eclampsia. Esa es la duda que aún no se ha llegado a resolver y es por eso que son las dos posturas principales frente a su patogenia. Las manifestaciones clínicas premonitorias. Claro, es realmente poco frecuente, digámoslo, que una madre llegue convulsionando, ¿sí? A pesar de que pueda llegar a ocurrir, en realidad este tipo de condiciones puede servir bastante que nosotros conozcamos su clínica
antes de que eso llegue a ocurrir. ¿Y cómo se manifiesta? El 75% de las madres que nosotros nos debemos alertar por lo que también se le llama inminencia o sospecha de eclampsia, es que tengan cifras tensionales elevadas, por la misma relación que encontrábamos ahorita. El 66% de las madres presenta cefalea de cualquier tipo. Lo más demostrado como el patrón de la cefalea que más se encuentra es en región frontal y occipital, o también caracterizado por una cefalea en trueno, y es por eso que también uno de los diferenciales, eso lo vamos a ver luego, es el desarrollo de la hemorragia subaracnoidea. Y por eso, pues la clínica de estas pacientes, a pesar de que nosotros tengamos ciertos diferenciales en mente, que también podríamos llegar a descartar, es importante tener esto en cuenta y que le demos pues, un pronto manejo. El 27% de las pacientes tiene alteraciones visuales y es por eso que también se le considera como parte de la definición de la eclampsia, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, amaurosis y el coma. Esas son las tres expresiones que pueden dar de origen súbito en estas madres. Y el 25%, una epigastralgia intensa o dolor localizado en hipocondrio derecho. Eso es lo que nosotros podemos encontrar como clínica que nos llegue a alertar por la probabilidad de que esto llegue a ocurrir. Las manifestaciones clínicas adicionales que podemos encontrar, por ejemplo, en el examen físico de estas madres es lo siguiente. Clonus. Es importantísimo que ante la sospecha de eclampsia nosotros veamos los reflejos eh, neurotendinosos de estas madres. ¿Por qué? Porque el clonus es un signo importante en el examen físico y nos puede indicar el desarrollo de ello. El edema de miembros, ¿sí? Principalmente de miembros inferiores, es lo que de pronto se da de forma más frecuente. También alteración del estado mental o deficiencias de la memoria, por eso es el tercer pilar de la definición. Entonces, amaurosis, coma, ahí está, y pues las convulsiones. Y deficiencias de pares craneales. Esas vienen siendo las manifestaciones en forma de signos al examen físico. Ahora, ¿qué pasa cuando se desarrolla la eclampsia? Nosotros, ¿qué encontramos? Encontramos, obviamente, lo típico de una crisis epiléptica, tónico-clónica, hay un periodo preictal y durante el periodo ictal viene siendo lo mismo, lo que nosotros ya venimos conociendo y que pues va a terminar en lo que ya nos va diciendo como alerta. Aquí hay un fenómeno epiléptico que es sobre todo manifestado en el posictal, que es cuando la persona tiene amnesia del episodio, la persona tiene mordedura de lengua, también se encuentra en hipernea, también puede ocurrir lo que encontramos aquí en la diapositiva, que exista un despertar gradual de la persona y también pues, que el síntoma cardinal de sospecha, además de las cifras tensionales, la persistencia de una cefalea. La mayoría de las personas comienzan a recuperar su respuesta entre los 10 a 20 minutos después del episodio y eso es lo que clásicamente se manifiesta. Pero claro, nuestra tarea es identificarlo y poder dar un manejo pronto. Ahorita ya lo vamos a ver, pero es lo mismo que nosotros ya hemos venido teniendo en cuenta desde charlas previas acerca de la epilepsia. Entonces, es lo mismo, lo único es que debemos sospecharla. Esa es la principal tarea que nosotros tenemos. Adicionalmente, existen manifestaciones fetales que nos puedan indicar esto. Aquí lo que encontramos es, bueno, primero les voy a mencionar qué puede ocurrir en el feto. Durante el episodio epiléptico se han realizado estudios, aunque escasos, que han demostrado ciertos hallazgos en el feto. Son los siguientes: bradicardia fetal, ¿sí? Por debajo de lo que viene siendo esto, los 100 latidos por minuto, que es lo que usualmente encontraríamos en los fetos. Y también, ¿qué encontramos? Que esto se viene desarrollando de 3 a 5 minutos durante y después de la convulsión,
También pueden llegar a tener todo lo contrario, por encima de 160, una taquicardia, variabilidad baja. Y bueno, lo que encontramos aquí a lo largo de este trazado y son las desaceleraciones que pueden tener estos fetos. Estos son síntomas que obviamente nos pueden llegar a alertar acerca de esta condición, pero hay algo que definitivamente nos llega a alertar y que a pesar de que la eclampsia no se considere una enfermedad que ponga en riesgo la vida del feto, en realidad existen signos que sí nos pueden llegar a alertar acerca de eso. Las convulsiones en realidad no hacen mucho al hijo de la madre. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos estas desaceleraciones siempre frecuentes, recurrentes, durante más de 10 a 15 minutos, ¿qué podemos sospechar? La posibilidad de un desprendimiento placentario u otras condiciones, por ejemplo, acidosis, hipoxia fetal, que nos puedan llegar a alertar que el sufrimiento fetal está ocurriendo y que a pesar de que esto no llegue a ser lo frecuente, eso es lo que podríamos encontrar como hallazgos durante un episodio de estos. Aunque también eh, como estos estudios en realidad se han hecho poco, es porque el monitoreo fetal, a pesar de encontrarse a lo largo de los episodios, muchas veces pueden dar resultados en el trazado por el movimiento de la madre que no son fáciles de reportarse ni de detectarse, la fetocardia, entonces es complicado saber. Eso es lo que nosotros encontramos acá de manifestaciones fetales al respecto, entonces tengamos eso en cuenta. Con respecto a las neuroimágenes, existe un patrón típico durante la eclampsia, luego de la eclampsia, y es el siguiente. Aquí encontramos una resonancia magnética que lo que nos demuestra es esto, o esto por acá. Es un edema vasogénico que nosotros llamamos leucoencefalopatía posterior, ¿sí? Cerca del 90% de los casos de los ensayos clínicos que han hecho neuroimágenes en pacientes con eclampsia han encontrado este hallazgo. Y es un hallazgo supremamente importante que a pesar de encontrarse típicamente en corteza occipital, también se puede presentar tanto en la parietal como en la temporal, más frecuentemente en la parietal, ¿sí? Entre esas dos opciones. Pero lo usual es que nosotros encontremos un edema vasogénico localizado en región occipital, posterior a un evento de eclampsia. Además, también se han hecho ya en algunos otros estudios más pequeños, que son ecografías Doppler transcraneales. Lo que nos demuestra es ese fenómeno que les mencionaba en la patogenia, que es cómo esa autorregulación cerebral se ve comprometida, teniendo un aumento de la presión de perfusión cerebral. Y es por eso que ahorita les mencionaba que esa teoría de la patogenia, que da un fenómeno de hiperperfusión cerebral, proviene de acá, de los estudios Doppler transcraneales. Aunque hay personas que también lo consideran como un fenómeno de hipoperfusión, sobre todo durante el episodio, que como nosotros no lo podemos ver durante un estudio imagenológico, lo que está ocurriendo durante la convulsión, es por eso que aún no se ha llegado a descartar la posibilidad de que esto ocurra por un fenómeno de hipoperfusión cerebral. Con respecto a la histopatología, la verdad los hallazgos son poco específicos, pero también, como lo decían, son esperables. En países en los cuales se encuentran lastimosamente abundantes series de madres con eclampsia, se han llegado a realizar estudios actuales, en realidad, de 2003 a 2006, aquí encontramos, de donde, por ejemplo, aquí de esta región de Mozambique, donde existe una alta incidencia de eclampsia, se han encontrado esto en los tejidos, lo que ustedes encuentran aquí alrededor, que es principalmente edema perivascular, hemorragias corticales, entonces el edema perivascular que lo encontramos distribuido a lo largo de la glía, por acá, por ejemplo, hemorragias corticales, ¿sí?
los encontramos por acá y que dan un fenómeno de hipoperfusión cerebral también. Restos de hemosiderina, aunque esto pues, no lo encontramos aquí en la imagen en realidad, también se han encontrado pues, necrosis parenquimatosas, como lo encontramos por acá, todo esto, y ciertas trombosis de vasos pequeños, ¿vale? Ciertos marcadores endoteliales, histiocíticos, plaquetarios, de todo tipo, se encuentran presentes en estos tejidos, lo que nos sugiere que la patogenia definitivamente es de un origen capilar en el cerebro. Por lo tanto, las teorías de patogenia sí pueden estar muy relacionadas con lo que vienen siendo vasos sanguíneos y por ahí nos podemos ir hasta tanto pues tomemos alguno de los dos caminos y que pues se pueda conocer en algún futuro de el por qué ocurre esto. Por lo demás, se encuentra una histopatología en inmunohistoquímica intacta. De resto, se encuentra un fenómeno hasta trombótico, con hemorragias, o simplemente lo que encontramos también en las neuroimágenes, que era simplemente el edema perivascular, que se manifiesta como un edema citotóxico en la resonancia. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Son las convulsiones tónico-clónicas, focales, o, perdón, aquí en realidad son generalizadas, disculpe, coma o amaurosis súbita, en ausencia de otras condiciones precipitantes, dadas típicamente no necesariamente deben estar presentes los trastornos hipertensivos gestacionales. Incluso, entonces aquí lo encontramos, si no se cumple ninguno de los criterios para los trastornos que les mencioné en la primera diapositiva, el diagnóstico se puede realizar simplemente con la clínica de las convulsiones y a través, por ejemplo, de una neuroimagen que nos muestre la leucoencefalopatía posterior. Bien. También se preguntarán pues de pronto por qué esta R, eso es porque se le llama leucoencefalopatía posterior reversible, ¿sí? Eso por lo general mejora con el paso del tiempo y el edema vasogénico termina por irse. Aquí tenemos la serie de diferenciales posibles de la eclampsia. Son todos estos. Del ACV, una crisis hipertensiva con órgano blanco en cerebro, epilepsia, ¿sí? Pues la definición trae por sí una crisis epiléptica. Entonces, claro, una eclampsia, perdón, una epilepsia primaria podría ser un diferencial importante. Una neoplasia cerebral, metástasis de enfermedades trofoblásticas gestacionales, hipoglucemia o hiponatremia, como una convulsión normal que pueda llegar a tener un fenómeno reversible si nosotros llegásemos a administrar cualquiera de estas dos deficiencias, trombofilias, púrpuras, síndromes postpuncionales y también vasculitis cerebral, que es de pronto lo que uno puede llegar a sospechar más como en estas madres. Pues las crisis hipertensivas, también los ACV, y de forma ya un poco más extraña, las neoplasias, las metástasis, pero deben ser tenidas en cuenta. Por lo general, son eclampsias. Por lo general, están relacionadas con trastornos hipertensivos gestacionales. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo es el manejo de esta condición? Nosotros tenemos de primera mano ayudar al cuerpo de la paciente, hacer maniobras físicas, ponerla en decúbito lateral izquierdo, evitar el trauma materno, por ejemplo, subiendo las barandas de las, de las camillas, es importante también tenerlo en cuenta, administrar oxígeno y también asegurar la vía aérea. ¿Sí? Es muy importante tener eso en cuenta. Estos son cada uno de los puntos que nosotros no nos podemos olvidar, ¿sí? En realidad, aquí me adelanto, lo que seguiría vendría siendo el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, después de varias series de estudios, lo que ha llegado a demostrar es que es el principal regulador de la actividad de neurotransmisores en el cerebro y que permite regular el fenómeno de la eclampsia. Luego de que a lo largo de la historia, por ejemplo, se diese diazepam, difenilidantoína, por ejemplo, o también llamada fenitoína, en realidad, cuando se empezaron a desarrollar estudios, sobre todo a lo largo de los 80 y 90,
que se llegó a demostrar el sulfato de magnesio como principal regulador en el manejo de la eclampsia, es el día de hoy y aún así lo seguimos utilizando. Estas dosis, que son de 4 a 6 gramos en bolo por 20 minutos, seguido de una infusión de 1 a 2 gramos hora, por 24, hay personas que lo suelen prolongar también a las 48 horas esta infusión, y teniendo estos valores estables mencionados, esto se le llama el modelo SUSPAN. Lo voy a colocar por acá. Es el más utilizado, pero no es el único. El modelo SUSPAN es el que universalmente se recomienda en las guías, en el que, por ejemplo, en los sitios de práctica también se ve mucho más, pero existen otros. Existe, por ejemplo, el CBAI, el Pritchard, existen otros modelos, pero en realidad el que nosotros llegamos a tener en cuenta, o al menos en Bogotá y en Colombia, son estos. ¿Bien? Es este modelo, el de SUSPAN. Seguiría que nosotros nos preguntáramos, bueno, a ver, el origen de esto puede ser un trastorno hipertensivo gestacional. Por lo tanto, también debemos darle manejo. ¿Con qué? Una terapia antihipertensiva. Pero también a la par, ahorita les explico el manejo antihipertensivo, es para terminar como lo anticonvulsivo, nosotros podemos tener ciertas alternativas al sulfato de magnesio, que eran las que les había mencionado, que antes se podían practicar, hoy en día también en ciertos escenarios clínicos, en algunos casos, se les puede brindar como una alternativa, y son la fenitoína y el diazepam. La fenitoína también se le conoce como el modelo de Ryan. La fenitoína se le da una dosis inicial de 10 miligramos kilo, y lo que se hace es mantenerlo con una dosis de 5 a 10 miligramos kilo día, pero en realidad, cuando se le llega a administrar, cuando la convulsión no ha llegado a cesar con la administración de sulfato de magnesio. Y hasta como tercera línea se le puede considerar el diazepam de 10 miligramos. Todos estos son los manejos antiepilépticos que nosotros podemos tener para la eclampsia. Ahora, para poder vigilar la respuesta de este fármaco en el cuerpo, debemos realizarlo de una forma estricta, cada 10 a 20 minutos cuando llegue a administrarse. ¿Qué debemos verificar en la paciente? Que no se encuentre arrefléctica o con bradipnea, bradicardia. Y el signo más importante, porque es con el que principalmente se encuentra cuando existe una intoxicación por sulfato de magnesio. Eso no está bien, que lleguen a ocurrir unos valores terapéuticos ya por niveles tóxicos, más allá de lo que vienen siendo los 6 u 8 mil equivalentes litro, dependiendo de donde uno pueda extraer la información, y que ante ese tipo de intoxicaciones nosotros también tenemos un manejo para tratar de reducir esos niveles del sulfato de magnesio con el gluconato de calcio, porque lo que hace el calcio es más o menos robarle el sitio de acción al magnesio en el sistema nervioso. Entonces, para evitar que exista esa intoxicación, es simplemente reemplazar su sitio de acción, y, y que pues lo ocupe, en este caso, el calcio como principal antagonista del magnesio en el sistema nervioso central. Y así es como nosotros podemos ir verificando cómo está la actividad anticonvulsivante de nuestro manejo. Ahora, con respecto al manejo antihipertensivo, tenemos muchas posibilidades. Es el día de hoy y los estudios que se han practicado en realidad no nos han llegado a demostrar cuál viene siendo el mejor. Depende de qué es lo que nosotros tengamos disponible en nuestro sitio de práctica para poder administrar, pero por lo general lo que uno llega a escuchar más es tanto el labetalol como el nifedipino. Existen dos esquemas que vienen siendo los más mencionados, o al menos en los sitios de práctica es lo que uno de pronto ve más, que es el uso del labetalol, luego nifedipino y el nifedipino solito. Entonces, cuando existe labetalol inicialmente, nosotros lo que hacemos es administrarlo en bolos de 20 miligramos cada 20 minutos. Existe un máximo de dosis, que si no estoy mal son como 200 miligramos. Sí, sí, doctor, ese dato si no lo recuerdo, la dosis máxima que se pueda dar de labetalol.
Sí, más o ¿Sí? menos entre 160 a 200 miligramos, Ok, antes de ok, pensar perfecto. en pasar a una infusión continua. Porque Listo. lo que tú mencionas en la diapositiva es como colocar bolos de 20 miligramos. Ujú, Entonces hay guías que más o menos eh, mm, podrían colocarse bolos ujú. hasta una dosis más o menos entre 120 a 160 miligramos. Ok, Otros mencionan hasta 200 miligramos y si no se mejora pasar a una infusión. sí. Acá en Colombia se usa también otros fármacos, como tú lo mencionaste, pero el Ujú. abetalol en estos casos es como el más seguro tanto para la madre como para el feto, en los casos en que hay una paciente con eclampsia y un trastorno hipertensivo con severidad. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Súper. Ahora, luego de haber administrado el abetalol, nosotros podemos continuar con nifedipino. El nifedipino se da 10 miligramos cada 6 horas o 30 miligramos cada 8 horas. A veces, esto nos ha pasado a veces, es que no se encuentra alguna de las dos presentaciones. Por lo tanto, existen estas dos alternativas para poder administrar el nifedipino, luego el abetalol y así mantener a la paciente, ¿sí? Sin llegar a recurrir, por ejemplo, a una infusión del abetalol, como comentaba el doctor. ¿Qué es lo ideal? Conseguir cifras menores de 150 a 100. Además, obviamente, de reducir las crisis epilépticas. Muy bien. A ver, veamos por acá. Vamos a continuación. Bueno, las alternativas. La alternativa en caso de no tener la betalol, que eso puede ocurrir, es el nifedipino como dosis de carga inicial de 10 miligramos cada 20 minutos. Entonces, lo que se hace es 10 miligramos, luego pasan 20 minutos. Administramos 10 miligramos, luego pasan otros 20 minutos y llegan los 10 miligramos y toda esa es la dosis de carga. Por lo tanto, es una dosis de carga de 30 miligramos distribuidos en 3 dosis en una hora. Eso es lo que se hace. Y luego de este tiempo, lo que se hace es realizar el mismo mantenimiento como lo hacíamos ahorita en el esquema principal, el más recomendado, digamos, que es de llevar una terapia de mantenimiento con nifedipino de 10 miligramos cada 6 horas. Existen otras alternativas, por ejemplo la hidralazina de 5 miligramos cada 20 minutos. Esto puede sonar muy raro, utilizar hidralazina, pero no es tan así. Existen varios pacientes que en realidad se manejan con hidralazina y hay otras que también se les administra, por ejemplo, hasta clonidina o han hablado hasta de metildopa en el manejo antihipertensivo durante un episodio de eclampsia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos principalmente? La betalol y nifedipino, sobre todo para el manejo antihipertensivo, anexo a lo anticonvulsivante. Otras cosas que debemos tener en cuenta, manejo de líquidos, importante, porque estas pacientes pueden llegar a tener el riesgo, en caso de tener un trastorno hipertensivo gestacional de base, de un edema pulmonar. También el control de signos vitales, electrocardiograma también en la madre debe tenerse en cuenta. Y también la orden de ciertos paraclínicos. Los principales vienen siendo el hemograma, gases arteriales y eh, pruebas de coagulación. Bien, ¿esto cuándo se realiza? Obviamente cuando haya pasado el episodio de las crisis epilépticas. Bien, luego llega el momento decisivo y es considerar el parto por cesárea, por vía vaginal, y esa viene siendo una duda que pues, se tiene todavía y que ya les voy a mostrar qué es lo que se piensa al respecto actualmente. Y el resto, pues enviar las neuroimágenes. Dato importante, la eclampsia es una contraindicación absoluta para un manejo expectante. En realidad, lo que se debe hacer es llevar estos embarazos al parto. Por eso es necesario tener en cuenta que las consideraciones que les daré ahorita son las principales para definir la vía del parto de una, tan pronto se estabilice la madre, porque prolongarlo pone en riesgo la vida de la paciente.
y obviamente la de su hijo. Después de la estabilización materna, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Edad gestacional, estado del cuello uterino, existencia de un trabajo de parto y condición y posición fetal. Todo esto para decirnos que puede existir la posibilidad de realizar una inducción de un parto vaginal. ¿Cuándo? Al menos cuando se tenga una edad gestacional de 32 a 34 semanas y un bicho favorable. ¿Sí? O sea, una maduración del cuello uterino buena. En caso de no tenerse, y que por lo general eso es como la principal decisión, o al menos eso es lo que documentan, es llevar este tipo de embarazos a la cesárea. Doctor, tenía una pregunta. Estos embarazos, cuando ocurre una eclampsia, aquí en Colombia, ¿también se les lleva por lo general a cesárea? ¿O has visto de pronto algún caso que haya tenido un parto vaginal luego de esto? No sé. Lo que tú has mencionado, Francisco, digamos, el concepto en general y que sería bueno que los asistentes a tu charla, digamos, se llevaran es que, como ya lo has mencionado, cuando una paciente en este contexto clínico presenta una eclampsia, la conducta es la finalización del embarazo. No se puede, digamos, contemplar un manejo que en otros escenarios se llama un manejo expectante. De pronto para los compañeros que no han todavía visto obstetricia, em, en esta patología previa a la eclampsia, lo que mencionó Francisco como preeclampsia con algunos criterios que se llaman de severidad, algunas pacientes muy seleccionadas, a pesar de que es un trastorno clínico muy serio, puede uno contemplar el manejo expectante que en la mayoría de los casos es estabilizar a la paciente, sobre todo cuando tienen cifras de tensiones arteriales elevadas, y colocar un fármaco para madurar los pulmones fetales y mejorar el pronóstico neonatal. En ese sentido, esta consideración clínica, digamos, es lo que se llama como manejo expectante. En la eclampsia, esa consideración no se tiene y lleva implícito la finalización de la gestación. La vía del parto depende de cada paciente. Digamos que el otro concepto es que no necesariamente las señoras que presentan una eclampsia tienen que ser sometidas a una cesárea, digamos, de manera inmediata. No, de hecho, estas pacientes, como bien lo ha explicado Francisco, deben ser estabilizadas desde el punto de vista de sus cifras de tensión arterial, deben ser, si no han recibido infusión de sulfato, deben recibir la infusión de sulfato, deben ser valoradas desde el punto de vista paraclínico, sobre todo tener en cuenta que no haya una disminución en el valor de las plaquetas, lo que, digamos, también, por supuesto, alerta al equipo clínico en el sentido de el riesgo de presentar sangrado. Y una vez realizado eso, pues uno mira la vía del parto. Hay, sin ánimo de generar como algoritmos, hay, digamos, dos opciones. Una es la paciente que convulsiona durante el trabajo de parto. Como tú lo mencionaste, Francisco, un porcentaje de pacientes convulsionan durante el trabajo de parto. La señora que de pronto llega con un diagnóstico de una preeclampsia, con o sin criterios de severidad, empieza su trabajo de parto, bien sea espontáneo o inducido, y durante el trabajo de parto, generalmente por el dolor que desencadena las contracciones, presenta elevación de las cifras de tensiones arteriales y convulsiona a la señora. Entonces se establece el manejo, como bien lo ha explicado Francisco, pero si de pronto es una señora que ya tiene una dilatación avanzada, trabajo de parto avanzado, que uno ve que el nacimiento va a ocurrir de manera más bien pronta o expedita, pues uno, digamos como obstetra, prefiere en principio la vía del parto espontáneo. Ahora, si por el contrario es una señora que no está en trabajo de parto, que
desde el punto de vista clínico obstétrico, el nacimiento espontáneo se tardaría demasiado tiempo. Demasiado tiempo es quizás más de 12 horas, muy probablemente. En ese contexto clínico, pues la vía del parto que uno escoge es la cesárea. Yo diría que ese es como el resumen, Francisco. Super, doctor. No, sí, perfecto tener esas consideraciones porque de pronto lo que llegué a leer de este tema mencionan la cesárea casi siempre y es como más o menos la ponen como la única vía del parto y que las veces en las que se llega a considerar la inducción del parto vaginal es muy poquito. Entonces, en realidad, tener en cuenta que dependiendo de las condiciones maternas es lo que da la pauta. Lo único es que el objetivo siempre sea llevar a la finalización del embarazo. Entonces, sí, de pronto lo de la vía es importante tenerlo en cuenta y obviamente para que pues, lo podamos llevar ahí a casa. Todo súper bien. Gracias, doctor. Bueno, entonces veamos aquí. ¿Qué más tenemos? Luego del episodio, los desenlaces materno-fetales son los siguientes. Como llega a ocurrir anteparto y por lo general antes de término, el principal riesgo que se tiene con la eclampsia es el parto pretérmino, el 50% de los casos, lo cual se ve obviamente relacionado con lo que encontrábamos por allá al inicio de la presentación, que era que se daba antes del término. También se puede encontrar como una complicación importante, aquí las encontramos en orden descendente, el síndrome de HELP, que por eso les quería pues, mencionar a aquellas personas que no lo habían escuchado, y es el desarrollo de un trastorno que combina hemólisis, elevación de transaminasas hepáticas y trombocitopenia en la madre. Es una condición, la verdad, bien complicada. También es urgente llevar a la finalización de la gestación y un apunte importante que hizo ahorita el doctor es que aquellos fetos que aún se consideren en ciertas semanas de gestación, se les debe brindar tanto profilaxis para eventos neurológicos, también, pues eso va de la mano con el sulfato de magnesio, y también la maduración pulmonar para aquellos niños que antes de la semana 34 lleguen a finalizar su embarazo. Bueno, eso es tenerlo en cuenta. La coagulación intravascular diseminada también es importante tenerlo en cuenta. Tanto la eclampsia como el desprendimiento de placenta son de las causas más importantes que pueden dar en una madre gestante la coagulación intravascular diseminada, entonces tenerlo en cuenta. Aquí encontramos también la abrupción o desprendimiento placentario como un desenlace materno-fetal importante, la muerte perinatal, insuficiencia renal aguda, edema pulmonar. En el, ojo al dato, 2 al 5% de los casos de eclampsia pueden llegar a tener paro cardiorrespiratorio. También puede existir neumonía por aspiración, debido ya a la deficiencia neurológica del episodio epiléptico, hematomas hepáticos de forma más bien rara, pero pueden llegar a ocurrir. Y el pronóstico de estas madres, ¿cuál es? Que el riesgo de recurrencia en su próximo embarazo es del 2%. Es un factor de riesgo importante. Casi todo en la obstetricia se repite. Si se tuvo un evento previo, también toca tenerlo a consideración en el próximo embarazo. Pero el riesgo de recurrencia en este caso es del 2%. Tenerlo en cuenta. ¿Por qué? No es que exista alguna otra razón más allá de, de que estas pacientes, pues muy probablemente ya vayan a continuar con un manejo antihipertensivo o que ya con el antecedente de una eclampsia, el personal de atención ya lo tenga en cuenta. Y esto es debido sobre todo a la atención en la próxima gestación, esa reducción en el riesgo de recurrencia de esta patología. Pero en el futuro de un próximo embarazo en estas madres, sí se tiene un riesgo mayor de retraso del crecimiento intrauterino, parto pretérmino, muerte perinatal
y desprendimiento placentario o aborción placentaria. Esos. Y también, debido a su relación con trastornos hipertensivos gestacionales y, bueno, en general eso, también se tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y futuras condiciones, futuras convulsiones en la madre como un fenómeno de epilepsia primaria, ¿sí? Sí, o sea, después de un episodio de estos, que la madre pueda llegar a desarrollar una epilepsia. ¿Se tiene un mayor riesgo? Sí. Y ese es el pronóstico para tenerlo en cuenta. Y ahí viene que toda la especialidad de neuro también debe estar pendiente de este tipo de casos, porque pueden llegar a tener pacientes de, con una epilepsia de origen primario en realidad, pero que pueda llegar a haber sido precipitada en el pasado por una eclampsia. Entonces, es tenerlo en cuenta. Y que el manejo entre la condición de urgencia, que viene siendo por gineco, y luego durante el seguimiento, que pueda ser por parte de neurología en estas pacientes debido al mayor riesgo que se tiene en estos casos, ahí nos damos cuenta del manejo multidisciplinario que tiene esta enfermedad. Muy bien, entonces estas son las referencias bibliográficas para que lo tengan en cuenta. Son varias, hoy de varios lugares la información, basar sobre todo en manejo con lo que encontramos aquí en Bogotá, de, de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Gineco, y la guía de trastornos hipertensivos del embarazo, muy famosa también, de la alcaldía. También tenemos las guías de Barcelona, de la hipertensión y gestación, donde se encuentra el apartado de eclampsia, ciertos datos, sobre todo de estadística, por parte de UpToDate. Y, y bueno, y este artículo adicional, que también les menciono porque tenía ciertos datos importantes, sobre todo para los modelos de terapia con sulfato de magnesio y demás que les mencioné a lo largo de la charla. Entonces, bueno, les agradezco mucho por haber estado durante este encuentro. Obviamente, para que tengamos en cuenta que esta condición es importante eh, por su manejo urgente y también que llega a tener una repercusión importante en la mortalidad materna en varios países, sobre todo de tercer mundo. Entonces, también agradecerle al doctor Cuevas, ¿no, doctor? Entonces, eh, por haber aceptado nuestra invitación y haber estado durante este encuentro con nosotros. No, nuevamente, Francisco, a ti y al grupo felicitarlos por mantener este interés en revisar estos temas que sin duda redundan en una mejor formación como médicos. Felicitarte por la charla, me parece un enfoque muy bueno, fue una revisión muy buena, Francisco. Yo quisiera de pronto recalcar algunas cosas Sí, de una. que tú las mencionaste. Ujú. mm, y resaltar de pronto, incluso cogí apuntes, voy a revisar mis apuntes. Perfecto. Algunas cosas que yo les he mencionado a ustedes en algunos escenarios y que de Ajá. pronto es útil para las personas que no han visto maternas todavía. Em, y son los síntomas. Digamos que la eclampsia, como tú lo mencionaste, es una situación grave y crítica que cuando uno como médico, incluso como obstetra, cuando uno ve una paciente embarazada o convulsionando, es una situación que es muy crítica y que, digamos, pone en aviso, digamos, a todo el equipo de salud. Entonces, desde el punto de vista, digamos, fisiopatológico, lo que tú has mencionado, nosotros como médicos tenemos es como la obligación de tratar de identificar esas pacientes que tienen mayor probabilidad de presentar convulsión durante el embarazo, que es lo que tú mencionaste bajo el escenario de una preeclampsia con criterios de severidad. Ujú. Em, Hay un síntoma que es cardinal que tú lo mencionaste, pero que quiero resaltarlo y es la cefalea. Ok. Y se lo comento a ustedes, se los he dicho a ustedes en las clases, en las sesiones que hemos tenido. Hay que pararle bolas cuando una señora embarazada consulta por ese síntoma. Si bien la mayoría de veces, pues
todos sabemos que no necesariamente se relacionan con trastornos hipertensivos. Si la señora consulta por ese síntoma estando embarazada, toca ponerle cuidado. Hacer algún comentario sobre lo que bien dijiste, las neuroimágenes. De pronto ahí uno podría tener alguna discusión. Algunos grupos le hacen neuroimagen a todas las señoras que convulsionan y otros a algunas en especial. Por ejemplo, las señoras que convulsionan, cuya convulsión no es típicamente tónico-clónica, como tú lo explicaste. 2, cuando convulsionan antes de la semana 20 y no tienen diagnóstico de epilepsia, es decir, lo que llamaría como una presentación atípica del trastorno hipertensivo. O 3, cuando hay un déficit neurológico después de la convulsión. ¿Sí? Cuando hay algún déficit neurológico, ahí es útil hacer una neuroimagen. Entonces, como recalcar eso. En los diagnósticos diferenciales, les transmito como lo que uno ve. Digamos, la mayoría de pacientes en el diagnóstico diferencial son señoras que tienen diagnóstico de epilepsia. Tienen diagnóstico de epilepsia, pero el diagnóstico pues lo hace uno relativamente fácil, doctores, porque uno simplemente haciendo la historia, la señora le cuenta que tiene un diagnóstico de epilepsia y es una señora que usualmente por un manejo erróneo de los anticonvulsivantes en el embarazo, disminuye su concentración plasmática y tienen mayor probabilidad de convulsionar en el embarazo. Entonces, digamos que ese es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Y el segundo son los relacionados con los accidentes cerebrovasculares, lo que tú bien mencionaste. Y finalmente, mencionar que el sulfato pues es la droga que nosotros manejamos. El sulfato, como tú lo dijiste, es un fármaco que se usa no solamente para el tratamiento, sino para la prevención de la eclampsia. Es decir, la señora que tiene preeclampsia con criterios de severidad se usa para prevenir precisamente que la señora convulsione. Y si la señora convulsiona, pues se usa para prevenir que vuelva a convulsionar. Es decir, se usa en esos dos escenarios y es el fármaco que pues usamos muchísimo en ese escenario, en ese sentido. El esquema alternativo con difenilidantoína se usa en verdad pues menos, no es muy frecuente usarlo, bajo algunas contraindicaciones como formales del uso de sulfato, pero usualmente con el sulfato, digamos, es el que más se usa en este escenario. Muchas gracias, Francisco, nuevamente por la invitación. No hay, doctor, no, en serio, muchas gracias también por esos apuntes ahí importantes, tenerlos en cuenta, que no se nos escapen de este tema también. Y no, doctor, en serio, gracias también aquí varios de los asistentes, pues en unos cuantos semestres también, si Dios quiere, serán ahí alumnos tuyos y varios que también nos encontramos por acá, pues estamos ya terminando este semestre en Gineco y que pues estos temas, pues al menos a mí me cautivaron mucho. Entonces, te agradezco mucho también por eso. Y bueno, entonces para todos nuestros asistentes, la charlita también quedó pues grabada para aquellas personas que nos estén viendo pues por diferido. También les mandamos saludos y bueno, que pasen feliz noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vale, chao, Gracias. doctora. Feliz noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.